Bien, ahora damos paso a la presentación del libro, Bioética, Vida y Muerte, personajes ilustres de la medicina a cargo del doctor Juan Namok Medina. Fuertes aplausos, por favor. Bueno, eh, el doctor Juan Namot Medina me ha dado a mí la palabra Juancito porque son, por cierto, igual que la promoción de Emiliano Paita, no hay muchas cosas malas a decir del libro, todas son buenas. Perteneces a la 16ª promoción de medicina, 1972-1982. Tengo la primera promoción en estudios generales, ya te había presentado en Lima. El colegio fue en el año 1972. Uno de los primeros alumnos de la promoción, el alcalde de Gaza, regidor del municipio de Rocío, ex médico del Seguro Social del Perú, el hospital Víctor Lasalto Checaray, donde puso todos sus conocimientos de seguridad, de cirugía y de diáfana. El doctor Juan Namot es uno de los integrantes de nuestra promoción más dignos y hoy presento uno de ellos: Bioética, Vida y Muerte, personajes ilustres sin minutos. Muy buenas noches. Saludo cordial a los distinguidos colegas de la mesa. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión académica. El médico y escritor ruso Anton Chekhov, en una carta que le envió a Máximo Gorki, el autor de la novela Mi Madre, La Madre, dijo: la medicina es mi esposa, mi leal esposa. La literatura es mi fiel amante. Gabriel García Márquez, en su novela El amor en los tiempos del cólera, escribió: prefiero ser infiel y no desleal. Yo sigo siendo fiel y sigo siendo leal. Todavía operamos y seguimos escribiendo. ¿Por qué se ha hecho este libro? Porque hace un año me permitieron enseñar en el primer ciclo de medicina, y a manera de motivación, de inducción a los alumnos, hice este libro para que conozcan cuál es la vida y cómo mueren los premios Nobel de medicina. Pero como la universidad siempre nos pide que tengamos un tópico académico, en la primera parte revisamos bioética y ensayamos un análisis de la vida y de la muerte. Como ustedes verán en la mesa, la mayoría somos cirujanos. Y los cirujanos, no sé por qué nos apasionan los temas filosóficos, cuando deberían estar acá los clínicos. Será por compensación, tal vez. ¿Qué cosa es bioética? Mucho se confunde bioética con ética. Y ética es una palabra que está en la boca de la mayoría de intelectuales y de periodistas y comunicadores. Y hoy la ética está tan manoseada, y como dijo Harari, el filósofo más importante del siglo, israelita,
Ética es el conjunto de nobles ideales que lamentablemente nadie los cumple. Es la historia de nobles ideales que nadie los cumple. Y él es asesor de muchos presidentes en el mundo. Bioética, literalmente, pues es ética de la vida. Simple. Bioética es la ciencia de la supervivencia. Es la ciencia que privilegia la vida. La vida de los seres humanos, de los animales, de las plantas y del medio ambiente, del entorno donde se desarrolla la vida. La bioética es el marco, es el freno que le pone a la tecnociencia para que no se desborde. Porque la ciencia sin bioética es ciega. Y la bioética sin ciencia es estéril. ¿Cómo nace la bioética? Tiene apenas 54 años de vigencia. Ética no. Ética tiene miles de años. Desde los babilonios, el código de Hammurabi ya tenía normas. Hipócrates, 400 años antes de Cristo, se dio el lujo hasta de hacer el juramento hipocrático, que hasta ahora juramos y prometemos cuando adoptamos la membresía en el colegio medio. La ética ha venido durante 25 siglos aquí en Occidente delineada por Hipócrates. Ya en la Edad Media, los médicos musulmanes que desarrollaron en la ciudad de los sabios en España, Averroes, Maimónides, le dieron más empuje a la ética. Pero la ética recién, hace 100 años, el primer personaje que acuñó la palabra bioética fue un alemán, un pastor protestante y educador. 1927 publicó un artículo en la revista Cosmos, análisis de la relación de los humanos con las plantas y los vegetales. Y él expuso que los seres humanos deberíamos respetar a los animales y a los vegetales. Pero ese artículo de la revista Cosmos quedó en el olvido. ¿Cuándo fue retomado? 1970. Un bioquímico, no un médico, un bioquímico norteamericano, Potter, 1970, publicó un artículo. No sabemos si él conocía el artículo de Fritz Kahn, no sabemos. Pero su artículo dice bioética, ciencia de la supervivencia. Al año siguiente publicó su libro, Bioética, un puente al futuro. ¿Cómo se inspiró para hacer este libro? En Estados Unidos el bioquímico es el que administra la quimioterapia. No es como acá que lo hace el oncólogo clínico. Y él observaba que los pacientes que venían a recibir quimioterapia que él iba a administrar venían mutilados por cirugía encarnizada. Venían quemados por radioterapia salvaje. Y eran pacientes con enfermedad terminal. Eso era chocante. Encima, administrar quimioterapia a pacientes que ya no tenían posibilidades de recuperación. Y lo peor, jamás le preguntaron al paciente o a su familia si aceptaban recibir esa terapia distanásica extrema. Entonces,
Su reflexión fue, debe haber una manera de cómo conciliar la ciencia con los valores, con el respeto a la dignidad humana, con el consentimiento libre del paciente para aceptar el tratamiento extremo que se le va a impartir. En su libro Bioética, un puente al futuro, señaló lo que ya estaba escrito desde Hipócrates, pero lo ratificó de nuevo. Todo acto médico debe estar dirigido para buscar el bien del paciente y de su familia y de la sociedad. Todo acto médico, por más bondadoso que sea, por más benevolente que sea, debe tener el consentimiento del paciente o su familia. Se debe respetar su dignidad, su libertad, pero con información adecuada. Y tercero, todo acto médico debe ser justo y equitativo. Jamás el acto médico debe discriminar a ninguna persona y por ningún motivo. Un enfermo mental, un drogadicto, un alcohólico, un paciente pobre, gay, por ninguna razón. Bioética, en los años siguientes, en los años 70, en la década 70 y en los años 80, al inicio hubo resistencia como siempre hay. Primero porque era un bioquímico y segundo porque los médicos con esa aura, con ese despotismo ilustrado, no era fácil aceptar que tengamos que pedirle permiso al paciente para hacer una intervención quirúrgica. El despotismo ilustrado sigue todavía vigente, sobre todo en lugares alejados. Aquí en las provincias, en los distritos, todavía se impone verticalmente el criterio despótico del médico. Yo recuerdo mucho que en Cayetano Heredia, en los años 80, recién se hablaba de bioética, pero una cosa no muy bien aceptada por la comunidad científica. En esta universidad, recién, en los primeros años de este siglo, 2004, se empezó a ya a acoger y algunos profesores podían hablar ya de bioética, hasta que se incorporó ya en la currícula. Esta es una de las primeras universidades que, pero ha costado mucho que los médicos, sobre todo los médicos del siglo pasado, aceptemos fácilmente el consentimiento informado de los pacientes. Y lo mismo, que aceptemos el principio de justicia, es uno de los pilares de la bioética. Posteriormente, en los años 80, se agregó el cuarto principio, que es el de no maleficencia, que ya venía desde Hipócrates, primo non nocere, pero hoy está registrado como uno de los 4 principios pilares de bioética. Hacer el bien, no hacer daño, respetar al paciente y justicia y equidad. ¿Por qué la bioética ha crecido tanto? ¿Por qué ahora no hay ninguna actividad científica, ningún estudio clínico, ninguna actividad industrial, nuclear, farmacéutica, armamentista, forestal, minera, pesquera? ¿Por qué hoy tiene que respetar? Si yo siembro uvas, chao, y trabajan mujeres gestantes y trabajan niños, nadie va a comprarme las uvas. En el mundo entero no se puede vender uvas que han sido cultivadas por madres gestantes aquí. Si yo quiero vender peces donde está contaminada la zona, nadie me va a comprar. Si yo desforesto la selva para vender madera, descuidando el ambiente ecológico, nadie me va a comprar madera. Todo está engarzado. No hay ninguna actividad o profesión que no se respete la bioética. La bioética no es un freno para la ciencia. La bioética humaniza la ciencia, le pone el límite al desborde científico. No sabemos a dónde va a llegar el ser humano con los avances científicos.
Ya tuvimos la ingrata experiencia de la talidomida. Recordarán los que somos del siglo pasado. Talidomida, un medicamento aprobado y vendido, y hasta hoy están las secuelas de ese medicamento que causó miles de malformaciones congénitas. Todavía tenemos pacientes con secuelas de Nagasaki, de Hiroshima, de Chernóbil. Todavía tenemos hereditarios de aquellos sacrificados en el holocausto judío, holocausto armenio, holocausto camboyano, Pol Pot. ¿Dónde está el Todavía Vietnam? tenemos Vietnam, Tráelo apoyo al las lado, armas tío. guillotinas. ¿Cuál es el freno para este desborde científico? Pero algo más. 2 generaciones de este siglo están consumiendo alimentos orgánicamente modificados. Hoy, papaya, mango, limón, frijol, soya, trigo, genéticamente modificado. No sabemos qué va a pasar en 10, 20, 30 años cuando esas generaciones tengan hijos o ya estén adultos. Pero no solo las plantas, los animales, peces, aves, cerdos, ovejas, vacunos, en granjas factoría, en Australia, en África, granjas factorías, animales criados en forma modificada, el ADN se modifica con la ingeniería genética. Se privilegia la productividad, pero no sabemos qué va a pasar con el efecto a Los ricos ya largo van a plazo comer. de los alimentos vegetales y animales No comen bien, cuidado, orgánicamente. pesaditos. Y lo que nos incumbe, se están produciendo virus, se están produciendo bacterias, se están creando células, se están creando tejidos. Pero así es bueno tener un tejido para curar una quemadura. Perfecto. Se están creando órganos. Bueno, tenemos 80 órganos. Se están creando órganos. Animales ya se crearon, la oveja Dolly se clonó. Eso es historia. Se están mezclando animales, leones con tigres, caballos con cebras. O sea, eso no es película, no es ficción, es realidad. ¿Cuál es el impacto ético de esta manipulación científica? Se han producido células artificiales parecidas al glóbulo rojo para transportar hemoglobina. Células parecidas a los megacariocitos para producir plaquetas. Ni hablar de los antibióticos. La nanomedicina. Hoy ya no es un mito, pues. Ya se cuenta para diagnóstico y tratamiento los nanobots. Eso ya no es cuento. Y algo que incumbe a nuestro presidente. Implantes externos e internos en el cerebro. Friedrich Nietzsche se quedó corto. Él decía, superhombres, superhumanos. Hitler lo copió mal. Y él dijo, ya raza aria, maten a los judíos. Hoy se puede hacer implante externo o implante interno. Ya eso es una realidad. Alguien dijo, ¿y por qué no solamente ponemos implantes a los enfermos? Pongamos el implante a los normales y potenciemos su memoria en el hipocampo. Cambiemos sus emociones, amígdala cerebral. Modifiquemos el hipotálamo. O sea, se puede mejorar la memoria, se puede mejorar el centro del lenguaje, Broca, Wernicke. Sí se puede. Podemos potenciar a un ser humano, a ser un superhombre. Lo que Nietzsche lo dijo. ¿Hasta dónde puede llegar? Así como hay atletas que consumen hormonas para competir deslealmente. Hoy
es posible modificar el cerebro, los núcleos cerebrales, con implantes. La neuromicrocirugía ya no es para la plasticidad cerebral, para mejorar, para prevenir Alzheimer, Parkinson, no, para potenciar la función normal de una persona. Para que una persona pueda dominar muchos idiomas, para que una persona pueda tener sensibilidad musical. El campo es para locos. Cuando la bioética sea el manto que equilibre a la ciencia, se va a tener más seguridad en los avances científicos. Los jóvenes, a los cuales yo me dirijo siempre en mis primeras clases, les invoco. Hay que respetar desde la formación, desde la profesionalización, los principios bioéticos. Hay que privilegiar la vida, porque de lo contrario vamos a formar médicos fenicios, mercantiles, que solo busquen el bienestar económico, la ganancia rápida, y no el espíritu humano que siempre, siempre debe tener el médico. La vida, para mí es más fácil definir la muerte que la vida. ¿Qué cosa es la vida? Es el segundo punto del libro. Yo admiro mucho a este escritor colombiano, Antonio Muñoz Feijó, y escribió: no son muertos los que tú se calma, de la paz disfrutan en la tumba fría. Muertos son los que tienen muerto el alma y aún viven todavía. Este poema ha sido múltiples veces, le han echado que es autor González Prada, que García Lorca, es Antonio Muñoz Feijó, colombiano. ¿Qué cosa es la vida? La vida es materia y energía en movimiento. Nuestro cuerpo tiene vida porque estamos hechos con materia, somos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. 99% somos eso. Y se vitaliza con energía electromagnética y electroquímica. Mi cerebro, ¿qué tiene? Energía eléctrica y química. ¿Dónde es eso? La vida es ser, saber que soy, es estar en un tiempo limitado. Los seres humanos estamos programados para vivir 124 años las mujeres, 102 años los hombres. Genéticamente ese es nuestro panorama vital. Pero vida es actuar, vida es servir. Calderón de la Barca dijo: la vida es sueño y los sueños sueños son. La Madre Teresa de Calcuta replica y dice: bien, si la vida es sueño, despierta y sirve. Porque el que no vive para servir, no sirve para vivir. La vida es eso, es ser, es estar, es actuar, es servir, pero en un tiempo y en un espacio determinado. Y la vida no empieza en la fecundación. La vida empieza miles de años antes. El cuerpo que yo tengo, la cara que yo tengo, la voz que yo tengo, la mirada que tengo, está superpuesta sobre por lo menos 10.000 años. Lo que yo tengo ahora lo he heredado de por lo menos 10.000 años. Por lo menos. El ecuatoriano Aparicio Guayasamín Calero, famoso muralista, siempre en sus eventos académicos decía: yo soy un indio que llevo en las espaldas 10.000 años de cultura. Aparicio Guayasamín. Y eso es cierto. La vida se reedita en cada ser humano, pero cada ser humano arrastra filogenéticamente, no 10.000, me he quedado corto con el neolítico, 70.000. Hoy, con la EVA mitocondrial, 3.200 millones de años. Luz. Aquí la maestra nos certifica. Muy bien.
¿Qué es lo importante? Que tengamos una vida digna. Porque el que no lleva una vida digna le va a temer a la muerte. ¿Por qué tememos a la muerte? Primero, porque pensamos que puede ser muy dolorosa. Segundo, porque no nos podemos llevar nada de lo que tenemos acá. Y tercero, porque no sabemos qué hay más allá de la muerte. Nadie ha vuelto para contarnos qué hay más allá. Los creyentes viven con la esperanza de un paraíso prometido y viven temerosos de un infierno revelado. Y la muerte. Debemos tener una muerte digna. Ustedes me dirán, ¿cómo va a haber una muerte digna? La muerte es muerte. ¿Cómo se muere ahora? ¿Quisiéramos morir en la UCI? ¿Con desconocidos? ¿Con máquinas? ¿Con mangueras por todos los huecos? ¿Con tubos con traqueostomía? ¿En una sala fría? ¿O quisiéramos morir como se moría hace 100 años? En la casa, en el hogar, con la familia, si es creyente, con la última unción, con oraciones, que tu familiar te coja la mano, que tu familiar reciba tu aliento final, que puedas darle las últimas palabras en paz, perdonando a los que alguna vez te ofendieron. Una muerte digna, una muerte sin dolor, sin sufrimiento, sin causar molestias a otros, sin causar gastos a otros. Esa muerte digna ya no se da. El muriente ya no es dueño de su muerte. Hoy la muerte, primero, es costosa, se ha mercantilizado. Ustedes se imaginan cuántos eventos pasan hasta que termine de enterrarse un paciente, un cadáver, desde los avisos hasta las flores y las carrozas. La muerte es un servicio económico y muy lucrativo. Vean cuánto cuesta un nicho en Parque Eterno. Muy lucrativo. ¿Qué cosa es la muerte? Es simplemente pasar a existir en otro formato. Si yo he vivido dignamente, morir no me debe dar ningún temor. Cuando muera, mi cuerpo se va a descomponer. Si me meten en un nicho, bajo tierra o me cremen, se va a descomponer. Y mi cuerpo otra vez se va a convertir en moléculas y átomos, vuelve a la naturaleza y regresaré como lluvia, como luz, como polvo, como agua. O seré sustrato para otras formas vivientes. Ese es mi cuerpo. Lo que va a durar un poco más es mi mente. Y en mi mente están mis libros, mis ideas, mis pensamientos, la mente. Pero ¿qué es lo que dura más? Lo que nos hace inmortales. El arte. Y el arte dura mucho más que la mente y por supuesto que el cuerpo. La literatura, la música, la pintura, la escultura, las gestas humanas, lo que ha permitido que sigamos recordando a Jesucristo, a Gandhi, a la Madre Teresa, a Luther King, a Teresa de Ávila, a Sor Inés de México. El alma, el espíritu, que se traduce en el arte. El arte nos hace inmortales. Así que yo les invito a cojan alguna actividad artística. Todos tenemos algo para hacer arte, simplemente que no lo desarrollamos. En la tercera parte del libro, como ustedes van a ver, es cuál ha sido la vida y la muerte de los premios Nobel de Fisiología y Medicina. Alfred Nobel, ingeniero químico sueco, nació en el 33, vivió 66 años, murió en el 96, pero antes de morir, después de haber inventado la dinamita, después que su hermano murió en un accidente de dinamita, creó el premio Nobel. Primero para física, química,
Medicina y Fisiología, Literatura, La Paz y después el Premio de Economía. Desde el año 1901 se entregó el primer premio Nobel, porque él muere en el 96, su testamento se lee en el 97, y en el 91 se le da el primer premio Nobel. Hasta el año pasado se han entregado 901 premios Nobel. 901, de las cuales solo 65 son mujeres. En medicina, 185 han ganado premio Nobel de Medicina, de los cuales 13 son mujeres. No todos son médicos, ¿eh? Hay biólogos, psicólogos, hasta un técnico eléctrico, técnico electrónico. Premio Nobel de Medicina. ¿Cuál ha sido su vida? Primero, los que han ganado el premio Nobel de Medicina han vivido más de 80 años. Algunos más de 90, algunos más de 100. Rita Levi Montalcini, premio Nobel, ¿no?, de Medicina, neuróloga, la que descubrió el factor neurotrófico, 103 años. Ella es la que dijo, se me ha arrugado el cuerpo, pero no se me ha arrugado el cerebro. Hoy pienso mejor que hace cuando tenía 20 años. 103 años. Algunos han muerto en su laboratorio, algunos han muerto dando clase. O sea, actividad mental permanente hasta sus últimos días. Tercero, la dieta. La mayoría de ellos ha tenido una dieta saludable. No dieta mediterránea, que es patrimonio histórico, pero dieta saludable. No comían chatarra. Cuarto, estilo de vida. Muchos de ellos hacían actividad física regular, algunos inclusive deporte competitivo. Quinto, actividad paralela. La mayoría de los premios Nobel eran escritores, compositores, escultores, pintores. Ahí está. Chekhov, médico y escritor. Y finalmente, actividad prosocial. Los premios Nobel, la mayoría ha desarrollado actividades prosociales. Algo más, muchos de ellos han sido judíos. Después de la Segunda Guerra, emigraron a Inglaterra, Canadá y Estados Unidos. Y allí han desarrollado su labor y los ha conducido al premio Nobel. Y un dato que todavía falta certificar más: los hombres han tenido, la mayoría, 2 o más parejas. Tal vez Metchkov tenía razón. Metchkov dijo, ¿no?, la actividad, el vigor sexual está asociado, ¿no?, a la actividad intelectual. Hay que investigar, no les recomiendo. Las mujeres, en cambio, a pesar que es una muestra pequeña, 3. Muchas de ellas nunca se casaron y no dejaron hijos. Se dedicaron de pleno a su actividad científica. Estoy hablando de medicina, no de física y química o literatura, donde sí ha habido mujeres con muchas parejas. Bien, ¿y la muerte? ¿De qué mueren los médicos, los investigadores? 60% falla cardíaca. 60%. 15% cáncer. 8% infecciones respiratorias. 6% hemorragia cerebral y neurodegeneración. Lo que llama la atención, que de los 185, uno solo murió por Parkinson, uno por Alzheimer y uno por ELA. Muy poco, ¿no? Algo tiene que ver la actividad intelectual permanente. Uno se suicidó, suicidio asistido. Cáncer terminal, quien dijo, por favor, hasta aquí nomás. Otro con insuficiencia renal, murió por inanición. Y dentro de los jóvenes, que son poquísimos, Banting murió en un accidente aéreo, descubrió la insulina. Vesalius a los 50 años en un naufragio. Y Porter en un choque con su carro.
No se sabe la causa de muerte de Lucas, el médico evangelista, Averroes, de Maimones, no se sabe. No hay nada. Y eso lo hemos registrado en el libro. Y yo espero que nos permitan ir a Lima para conversar con los colegas, porque me parece que es necesario que los colegas conozcan la vida y la muerte de los premios Nobel. Muchas gracias por escuchar. Yo sé que están muy cansados. Muchas gracias.